Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre válvulas de estrangulamiento, que es uno de los equipos ingenieriles que podemos tener cuando estamos trabajando en sistema abierto estacionario. ¿Qué es una válvula de estrangulamiento? Es un dispositivo que restringe el flujo, o sea, que reduce, que cierra, que disminuye, que le pone, digamos, dificultades para que el flujo fluya continuamente o que se vea también representado en la disminución de presión. Entonces, una válvula de estrangulamiento es lo que ustedes comúnmente conocen como pluma, la pluma de la casa o de la cocina, en el cual ustedes cierran, reducen o restringen el flujo o bajan la presión o tumban la presión. Es por eso que cuando ustedes cierran la válvula o la pluma que está a la entrada de la casa, que es donde está el registro, lo que están haciendo ustedes allí es disminuyendo la presión con la que entra el agua a sus viviendas. Otra característica es que esa caída de presión o la disminución de presión va disminuyendo o se va viendo representado con una disminución de temperatura. Esto es lo que se utiliza o es el elemento esencial cuando vamos a hablar de refrigeración y de aire acondicionado. Entonces, nuestras neveras, nuestros sistemas de refrigeración o nuestros sistemas de aire acondicionado tienen incluido este equipo o este dispositivo que es una válvula de estrangulamiento que lo que hace es tumbar presión y al tumbar presión tumban temperatura o bajan temperatura y eso es lo que se aprovecha tanto en la refrigeración como en el aire acondicionado. Pueden ser pequeños, o sea, son muy pequeños. Entonces, puede ser que se disponga o que se diga que son adiabáticos, que no realizan trabajo, o sea, no hay ningún trabajo asociado, no mueve un eje o un eje mueve el fluido, no lo mueve. El delta de energía potencial y el delta de energía cinético, pues son despreciables. Entonces, permítame aquí. Ya. Entonces, si yo vengo y realizo el balance, recuerde que el balance, lo que decimos es primero hacemos un balance de masa y lo que decimos del balance de masa, me confirma, ustedes están viendo el tablero, están viendo que estoy rayando las Sí, diapositivas. profesor, claro. Sí, Listo, profe. listo, gracias. Entonces, lo primero que uno hace generalmente en todos estos equipos que hemos venido trabajando es hacer un balance de masa y luego hacer un balance de energía. Entonces, vamos a hacer el balance de masa. En el balance de masa, lo que usted dice, mire, la sumatoria de todos los flujos másicos que están entrando menos la sumatoria de todos los flujos másicos que están saliendo, eso es igual al cambio de la masa en el volumen de control con respecto al tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando estamos hablando de flujo estacionario, les voy a colocarlo acá, flujo estacionario, recuerden siempre que les digan flujo estacionario, está asociado al cambio de las propiedades, ¿sí? Está asociado al cambio de las propiedades con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos flujo estacionario? Que automáticamente el último término que está con respecto al tiempo se vuelve cero. Por eso, el balance de masa va a quedar como sumatoria del flujo másico de entrada es igual a la sumatoria del flujo másico de salida. Si solamente hay una tubería que entra y solamente hay una tubería que sale, pues ya esta sumatoria no se tendría en cuenta, simplemente diríamos, mire, el flujo másico con el que entra es igual al flujo másico con el que sale. O sea, se mantiene en todo el recorrido la misma cantidad por unidad de tiempo de masa que está sucediendo, la misma cantidad de masa por unidad de tiempo que está recorriendo el fluido. Listo. Ahora, si hacemos el balance de energía, recuerde que el balance de energía lo que nos dice, mire, es la sumatoria o la energía que entra menos la energía que sale es igual, bueno, aquí vamos a colocarle con punto, va a ser igual al cambio de la energía en el volumen de control con respecto al tiempo. Esta ecuación va a decir que todo lo que entre, entonces, ¿qué es lo que entra? Puede entrar calor,
puede entrar trabajo. Recuerde que pueden haber diferentes tipos de trabajo, aunque sabemos que el trabajo de frontera generalmente es porque hay un cambio del volumen, o sea, hay un movimiento de las paredes del equipo, pero para la mayoría de equipos, por no decir todos completos, vamos a tener que estos equipos no hay un cambio drástico como tal del volumen, no hay un cambio, o sea, son rígidos. Recuerden que a ustedes se les compartió una imagen, voy a buscarla aquí antes de que se me olvide también, una imagen de eh, permítame, yo lo busco, remoto, clases, una imagen, un cuadro en el cual ustedes iban llenando, ustedes iban plasmando cada uno de los equipos, cuáles eran las características. ¿Para qué? Para que vayan estudiando, para que vayan revisando el tema a la hora de estudiar. Bueno, aquí lo voy a colocar en las diapositivas. Voy a poner y ahorita lo vamos a ver. Listo. Permítame. Profe, cuando coloca energía cinética y energía potencial, se refiere al cambio, ¿verdad? Sí, por eso hay un delta, por eso aquí hay un delta. Este delta es de cambio, o sea, el final menos el inicial. No significa que no esté elevado, sino que al inicio y al final del proceso, la elevación o la distancia que está con respecto al nivel del suelo es el mismo. O sea que el delta al final es cero. Y No profe, quiere, no quiere decir que no se mueva. ¿Cómo? Dime. ¿por qué disminuye la presión? ¿Disminuye la presión? No entiendo eso. En la válvula de Sí, sí, estrangulamiento, sí, sí, porque, o sea, porque las moléculas empiezan a chocar cada vez que se va cerrando la compuerta, porque hay diferentes tipos de válvulas. Ya lo vamos a ver, hay válvulas de compuerta, mariposa, bola, aguja, y cada uno lo que hace es que el flujo llega y cuando llega se estrella y lo que hace eso es disminuir la velocidad con la que iba o disminuir la energía con la que iba y al final se ve representada una disminución de la presión. Entonces, cuando usted en la válvula, en la ducha de su casa, usted cierra la válvula o la pluma, usted lo que está haciendo es cortando presión o aumentándole las restricciones para que la presión con la que salga el agua es menor. ¿Ya? Eso es lo que sucedería en una válvula de estrangulamiento. Disminuye también la presión como tal, tumba presión. profe, pero eso que es la presión interna, ¿sí o qué? La presión interna del fluido, o sea, la presión con la que va el fluido. Ah, ya, claro, listo. Listo. Entonces tenemos entrada de calor, entrada de trabajo, tenemos todo lo que entra con el flujo másico. ¿Qué energías entran con el flujo másico? Entra la entalpía, la velocidad, que es la energía cinética, y la energía potencial. Todo esto es lo que entra de energía. Y así como entra, hay algo que sale. Y sale el calor que sale, el trabajo que sale y el flujo másico que sale. Entalpía que sale, la velocidad con la que sale sobre 2000, recuerden por qué sobre 2000, y esto es igual al cambio en la energía en el volumen de control con respecto al tiempo. ¿Qué sucede allí o queda acá? Pues que al final yo, por ser un flujo estacionario, esta parte me va a dar cero, ¿cierto? Y me dicen, energía cinética y potencial despreciable, o sea que esto y esto no cambia, ¿cierto? Entonces aquí ya hemos utilizado estos dos conceptos. Dice, es adiabático. Si es adiabático, ¿qué significa eso? Si es adiabático, No hay intercambio de calor. no hay intercambio en forma de calor, ni de entrada ni de salida. Y nos dicen, no realiza trabajos, o sea que no hay trabajos de entrada, no, no hay trabajos de salida. Permítanme que ahí no iba esto. No hay trabajo de salida. Entonces, al final, ¿en qué queda esta ecuación? Esta ecuación queda sumatoria de todo lo que entra por la entalpía que entra menos sumatoria de todo lo que sale por la entalpía que sale
es igual a 0. Si no hay, pues ya dijimos que el flujo másico de entrada es igual al mismo flujo másico de salida, pues esta ecuación va a quedar que la entalpía de entrada menos la entalpía de salida es igual a 0. O, dicho de otra forma, la entalpía de entrada es igual a la entalpía de salida. ¿Cómo se llama aquel proceso donde la entalpía de entrada es igual a la entalpía de salida? ¿Cómo lo llamarían ustedes? ¿Alguno? ¿Felipe? Isotérmico, profesor. ¿Ah? Isotermo. Isotérmico es cuando el iso significa igual, termo es de temperatura. O sea, aquí sería temperatura constante. No, eso es entalpía. Isentálpico. Tálpico, ajá. Isoentálpico. O sea, que característica, cuando usted tenga una válvula de estrangulamiento, la entalpía de entrada y la entalpía de salida son las mismas. O sea que ese dato ya lo tiene usted. Si usted sabe uno de los dos, sabe la entalpía de entrada o sabe la entalpía de salida, ya se sabe el otro. ¿Ya? Entonces, conclusión de una válvula de estrangulamiento. Bueno, aquí lo tengo, pero aquí vuelvo y lo pongo. Es que es isoentálpico. ¿Ya? Es isoentálpico. Y esa es la gran característica de esta válvula. Ah, bueno, pero es que yo la entalpía, yo sé que la entalpía la puedo representar. Recuerde que la entalpía es U más PV. Entonces yo también podría decir, mire, que la energía interna de entrada por la presión de entrada por el volumen específico de entrada es igual a la energía interna de salida por la presión de salida por el volumen específico de salida. ¿Ya? Entonces esa sería la característica de esta válvula de estrangulamiento. Entonces, recuerden, nosotros tenemos esta tabla, esta ya la habíamos llenado, esta ya la habíamos llenado, esta y esta ya la habíamos llenado. O sea, todo esto ya ustedes lo habían realizado o ya lo habíamos hecho en anterior clase. Si para usted es la primera vez que ve esta tabla, vea los anteriores videos porque esta tabla le va a ayudar a usted a identificar al momento de aplicar el balance de energía qué tiene en cuenta y qué no tiene en cuenta. Entonces, Eh, dígame. o sea, de pronto, o sea, yo que estoy equivocado, pero la última clase que mostró la tabla, yo le tomé una foto y creo que había unas partes sin llenar, como la de la bomba. O pues de pronto fui yo que no Bueno, tomé. entonces dime la del compresor, o sea, partamos de la del compresor. ¿Qué te dijimos del compresor? Ah, bueno, que sí hay intercambio de calor. Que sí puede haber intercambio de calor, sí, a no ser que el problema le diga esa diabática, pero sí, Ah, puede haber intercambio de calor. ¿Trabajo de frontera hay? no, No, porque ella no se expande o se encoge. ¿Trabajo mecánico hay? sí. Sí. Ahora hay que identificar si el trabajo está entrando o saliendo, y eso depende si el equipo le da al fluido, le da la potencia o el fluido es el que le da la potencia a la máquina. Eso ya lo identifican ustedes. ¿Energía cinética y potencial hay? Usted puso unos signos de interrogación. O sea, ¿qué significa los signos de interrogación? Que depende de la información que le estén entregando a ustedes, porque puede ser que la tubería de entrada del compresor es diferente a la tubería de salida y ya con que cambie el área, pues ya le va a cambiar pues muchas cosas. Y energía de masa, energía que viene con la masa o energía asociada a la masa, Todos tienen. todas tienen, todas tienen. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sistema abierto, estacionario, o sea que hay intercambio de masa y con el intercambio de masa viene energía. La bomba, profesor, pero no vimos la bomba. Resulta que el compresor y la bomba son lo mismo. Entonces, si son lo mismo, ¿por qué se llaman diferente? ¿Qué hace el compresor? ¿Alguien sabe qué hace el compresor? Ah, ok, era que trabajaba con gases y el otro con líquidos. Ajá. Este trabaja con gas y vapor y este trabaja con líquido, pero lo demás es lo mismo. Y ya llenó esa línea que le Ah, ok. faltaba allí. Y Listo, en, entonces, dígame, bueno, de rapidez aquí, o sea, esto es como en el difusor y en la tobera, que las propiedades son las mismas. ¿cuáles propiedades? No, es que en esa foto le digo, hubo unas casillas en el difusor que pasaron por llenar, por eso Ok, así. entonces el difusor sí puede tener calor.
El difusor no tiene trabajo de frontera ni trabajo mecánico, porque el difusor no tiene un álave o no tiene un eje que se mueva como tal. El difusor sí trabaja con energía cinética y sí trabaja, o sea, en el difusor, la energía potencial, pues bueno, de hecho esta podría ser un signo de Depende, interrogación. ¿no? Sí, Sí, en la depende. tobera también depende. Ajá. El signo de interrogación porque depende si cambian de nivel. Y ahí estaría el difusor. Entonces, el difusor y la tobera sí trabajan con energía cinética. ¿Por qué? Porque ellos trabajan con presión, perdón, con velocidad, si la velocidad aumenta o si la velocidad disminuye. ¿Listo? Bien, gracias, gracias. Listo. Y entonces vamos con la válvula de estrangulamiento, que es lo que estamos trabajando hoy. Y la válvula de estrangulamiento lo que nos dice es, mire, según el balance de energía, ¿qué nos dice? No hay calor, es adiabática, o sea, calor no hay. No hay trabajo, o sea, W no hay. Energía cinética y energía potencial no hay. Entonces aquí voy a colocar no hay calor, no hay trabajo de frontera ni mecánico, no hay energía cinética. Entonces, al final, la válvula de estrangulamiento solamente va a estar asociado a la cantidad de energía que venga con la masa. ¿Y quién viene con la masa? Pues viene la masa por la entalpía, la masa por la entalpía. O sea que al final, aquí la entalpía es la que estaría incluyendo. Entonces, aquí sería H1 es igual a H2 para identificar que el proceso es isoentálpico. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, yo tengo una duda, pero con respecto a los dispositivos anteriores. Este me quedó claro. Eh, ¿Qué no te quedó claro en específico? no, pero es como una duda bastante específica, la redundancia, sobre el trabajo de salida y el trabajo que entra. Ajá. Tenía la duda de si para los dispositivos era específico, como por ejemplo, en la turbina siempre el trabajo sale o también puede entrar. Sí, mira que son específicos ya, o sea, ya está definido. ¿Qué hace una turbina? Dígame, para usted, si yo le hablo de turbina, ¿usted qué se imagina de una turbina? El compañero que habló ahora, que no le tomé el nombre. Yo, Hola, ¿me profe, disculpe, escucha? disculpe, disculpe, Ah, disculpe. ya, ya. Este trabaja con fluidos, ¿no? Sí, El ambos, cual ambos, mire, está... la turbina, el compresor y la bomba, Carlos, todos tres trabajan con fluidos. Que el fluido se llame líquido, se llame vapor o gas, pero sigue siendo un fluido. O sea, todos trabajan con fluido. Pero yo te hablo de turbina, ¿usted qué se imagina? ¿Qué carrera estudias, Carlos? Carlos. profe, ingeniero industrial, y estaba mencionando que lo que usaba era la energía cinética que brindaba el fluido para realizar un trabajo en específico. Pero ¿quién, o sea, usted se imagina que la máquina, a ver, si usted fuera la máquina y por usted pasa el fluido, ¿usted qué le hace al fluido o el fluido qué le hace a usted en una turbina? Bueno, póngase esto. Imagínese la turbina de los aviones. Cuando usted va en avión, si has tenido la oportunidad y vas en avión y usted ve la turbina que está en las salas del avión, ¿qué hace la turbina? ¿Le hace algo al fluido o el fluido le hace algo a la turbina? ¿Qué crees? El fluido le hace algo a la turbina. Ok. O sea, ¿quién hace el trabajo? ¿El fluido o el dispositivo? El fluido. El fluido. Por lo tanto, el fluido va a empezar a perder energía porque está haciendo un trabajo. Entonces, en una turbina, aquí, el trabajo, en una turbina, el trabajo entra. O sea, se le da al fluido. O sea que el fluido cuando sale después de... Miento, aquí estoy equivocado yo. No es al revés, El, profe. sí, sí, sale. Sale porque el fluido es el que mueve. Permítame. Aquí. Ujú. El fluido, el trabajo sale porque el fluido se lo entrega ¿a quién? Al dispositivo. Entonces, cuando estén en el examen, o bueno, saben lo de esta tabla, o se acuerdan de la turbina de un avión,
que el aire que está por fuera está entrando a la turbina y con eso es que está generando, y con el combustible está generando potencia para el avión. Otra, usted va a una hidroeléctrica, dígase, bueno, no sé las cercanas, pero Hidroituango, se imagínese Hidroituango, ¿qué hace? El fluido llamado agua es el que está pasando por la turbina. O sea que el fluido cuando cae desde una altura muy alta, valga la redundancia, cae de una altura pues mayor, lo que está haciendo es entregarle energía, le está dando energía al dispositivo. Ahora, si hablamos de bomba, ¿usted qué se imagina de una bomba? ¿Qué hace una bomba? Ahorita iba a hablar Juan Es Tuirán. lo contrario, profe. Sí, ¿por El qué lo contrario? el dispositivo aplica un trabajo sobre el líquido. Y entonces, al aplicarle una potencia, una energía al fluido, ¿qué puede hacer el fluido? ¿En qué capacidad tiene el fluido de hacer qué? ¿Qué cree usted? ¿Carlos? Sí, sí, acá estoy, profe. Si no estoy mal, está en capacidad de poder realizar un trabajo, ¿no? Sí, o subir hasta un piso muy alto en un edificio. Es por eso que se requiere de una bomba para darle potencia a un fluido. ¿Sí? Entonces, para que se acuerden, una bomba, el dispositivo le da potencia al fluido, por lo tanto, el trabajo le entra al fluido. En una turbina, el fluido es el que mueve las aspas de la turbina y al mover las aspas de la turbina es que se hace un trabajo mecánico y ahí es donde se genera la potencia que se requiere. Entonces, en una turbina, el trabajo sale, en un compresor y en una bomba, el trabajo entra al fluido. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Ok, listo. Entonces, mire, estos son los ejemplos de válvulas de estrangulamiento. La pluma que conocemos nosotros o un tubo con una porosidad. Imagine que usted le haya metido algo poroso dentro de la tubería, automáticamente eso tumba la presión. El agua que pasa o la cantidad de agua que pasa por este poro, pues va a ser con menor presión, ¿sí? O un capilar, que es un capilar que se disminuye el área, o sea, que se vuelve tan delgado que es muy pequeño. Y mire lo que sucede, Profe, dígame. ahí en el tapón poroso, o sea, eso no detiene por completo el paso del fluido. No por completo, pero sí le tumba mucho la presión. Imagina que usted le mete un filtro al agua. El agua ya no va a salir con la misma presión que venía. Hay muchas cosas que se quedan en el filtro. De hecho, hay filtros que se tapan, por eso hay que estar pendiente de los filtros del agua, por ejemplo, o los filtros del carro, de la gasolina, o cualquier tipo de filtro que se van tapando estos poros, se van tapando estos huequitos y va aumentando la presión. Ya, listo. Va aumentando la restricción y va tumbando mucho más la presión, sería la cuestión. Entonces aquí a la derecha, donde usted ve en la válvula, mire que esta es una válvula, ella va cerrando y mire que poco a poco las partículas que normalmente iban pasando, pues se va restringiendo o se van acumulando o va aumentando la cantidad de choques que está antes de la válvula y posterior a la válvula, entonces ya no pasa tanto, o sea, hay una restricción o una caída de presión. ¿Listo? Eso es lo que hace una válvula. ¿Alguna pregunta? Profe, el tubo capilar, ¿cómo funciona? Tubo capilar es que aquí viene una tubería muy grande y hace súbitamente una disminución de presión. O sea, esto es un tubo tan pequeño, a ver, un capilar. O sea, No es, comparado con el otro tubo es es diminuto. demasiado pequeño, es demasiado pequeño. Entonces imagínense que le voy a poner el ejemplo. Estas son personas que están esperando entrar por una puerta en un metro o en un transmetro o en un bus. Pues obviamente, cuando ellas van a querer ingresar, pues va a tener una restricción y automáticamente va a tumbar la presión. ¿Por qué? Porque ellas van a empezar a chocarse entre ellas y va a empezar a haber una pérdida de energía que cuando las moléculas ya pasan por aquí, ya llegan con una presión mucho más baja. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace un tubo capilar, tumba la presión. Ya, profe. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta? Profe, ¿cuál es más óptimo? ¿Para hacer qué? ¿Óptimo en qué sentido? ¿Quieres tumbar mucha presión? ¿Quieres tumbar mucha presión? Pues Pues sí,
puede colocar un tapón, pero por ejemplo el tapón tiene mayor dificultad para mantenimiento. ¿Por qué? Porque se tapona y usted cómo hace para empezar a destapar con una aguja. O sea, el mantenimiento pues ya no es tan fácil. O sea, se tapó, ya usted tiene que sacar el tapón y meter otro. Entonces depende, eso es como un gana-gana. Pero para ser un poco versátil, flexible, que se pueda mover, las válvulas ajustables, las de todas las que conocemos nosotros como plumas, válvula mariposa, válvula con puerta, aguja, pues son versátiles. ¿Por qué? Porque usted la puede cerrar a la medida que quiera. Entonces, no sé si alguna vez le han escuchado a sus padres decir, ciérrele la válvula para que tumbe un poco de presión o está llegando con mucha presión el agua. Entonces, en el lavaplatos me está cayendo con mucha presión el agua y entonces lo mandan a cerrar un poco la válvula a la entrada a la casa. Entonces, estas son más versátiles, más flexibles. ¿Listo? Listo, listo. Listo. Bueno, entonces aquí hay un caso específico, un caso para gases ideales. Y lo voy a poner aquí con asterisco para que lo tengan presente. Resulta que para gases ideales, nosotros sabemos que hay muchas formas de calcular, por ejemplo, la entalpía o la energía interna. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera calcular la entalpía, ¿con qué la calculo? ¿Con qué propiedad? ¿Alguien se acuerda? Si yo quiero calcular, que lo hicieron en el taller previo a parcial, creo que implementaron para hallar, bueno, en ese caso era para la energía interna. Pero para entalpía, si usted quiere hallar la entalpía y no está en tablas, sino que por fórmulas, ¿usted cómo lo hallaría? La entalpía. Con el coeficiente. ¿Cuál coeficiente? Aquí sería presión constante, ¿no? A presión constante. Muy bien, o sea, se supe que esa capacidad calorífica a presión constante. Y resulta que para gases ideales, el CP solo es función de la temperatura. Solo es función de la temperatura. Para la energía interna, ¿qué se utiliza? La energía interna, ¿qué se utiliza? El coeficiente a C volumen. sub B. A volumen constante y este también solo depende de la temperatura. Es por eso que si ustedes van a ver, por ejemplo, para el aire, voy a colocarle aquí aire, en las tablas 17A, ustedes van a ver que aquí está la temperatura y que automáticamente no aparece presión, sino que aparece entalpía. ¿Por qué? Porque para la del aire, que es un gas ideal, la entalpía solo depende de la temperatura. Entonces, ¿qué sucede cuando yo estoy trabajando con gas ideal y trabajo una válvula de estrangulamiento donde la entalpía de entrada es igual a la entalpía de salida? O sea, es isoentálpico. ¿Y qué sucede en esos casos? Pues resulta que la entalpía, como solo depende de la temperatura, solo para gases ideales, y yo estoy utilizando válvula de estrangulamiento, la temperatura de entrada es igual a la misma temperatura de salida. ¿Me entienden allí? ¿Me entienden por qué la temperatura? O sea que solo, Profe, ¿podría repetir eso? sí, resulta que para gases ideales, la entalpía solo depende de la temperatura. La entalpía solo depende de la temperatura. Entonces, si usted tiene un equipo como la válvula de estrangulamiento, donde es un proceso isoentálpico y la entalpía solo depende de la temperatura, pues entonces si se mantiene la entalpía, pues se va a mantener la temperatura. ¿Por qué? Porque es como la entalpía solo depende de la temperatura y si la entalpía es constante es porque la temperatura es constante. Entonces solo caso de gas ideal y está utilizando una válvula de estrangulamiento, vamos a encontrar que la temperatura es constante. O sea, además de ser isoentálpica, es constante. Es temperatura constante. O sea, solo en gases ideales Solo la, gas ideal. Por eso le la puse ahí. entalpía es constante, la temperatura también. Sí, cuando pasa por una válvula de estrangulamiento. Por eso le puse un asterisco al lado superior izquierdo para que identifiquen que solo eso sucede para gas ideal. Solo para gas ideal. Bueno, por aquí creo que alguien escribió una duda. Ah, se ve. No, aportó Luis. ¿Listo?
Listo, entonces, bueno, eso es un ejemplo de válvulas, válvula globo. Lo que hace la válvula globo es que ella se sube y justo engancha, queda, se acopla y no deja pasar nada más. Entonces, esta es la famosa válvula que uno le da vuelta, le da vuelta, le da vuelta, queda redonda. Esta es la válvula globo. Y existe la válvula mariposa, que lo que hace es que es como si fuera una compuerta. Entonces, lo que hace es que la compuerta deja pasar completamente el fluido. No, no es que lo limite tanto. Eso depende. Bueno, ¿qué hora es? Y 25. Bueno, vamos a tratar de revisar este ejemplo, aunque ya este creo que sí está en el libro. Pero mire que le están diciendo, mire, un tubo capilar, o sea, es una válvula de un refrigerante entra 134A. Entonces ya le están diciendo que está entrando. Y entra como líquido saturado. O sea, yo tengo la válvula es así como, no es el infinito, este es más en triángulos. Aquí entra 1 y aquí sale 2. Esa sería la representación de una válvula. Entonces le están diciendo que a la entrada tiene líquido saturado, o sea, X igual a ¿cuánto? X igual a ¿cuánto es líquido saturado? Ah, 0. A cero. 0. 0, bueno, ahí van bien. Y luego dice por el cual se estrangula a una presión. Entonces pasa de una presión de 0.8 a una presión de 0,12. ¿Ya? A una presión de 0,12. Determinen la calidad del refrigerante en el estado final y la disminución de temperatura en este proceso. Entonces recuerde que tenemos R134A, que no es gas ideal, o sea, no podemos considerar automáticamente que la entalpía es la misma. Perdón, que la temperatura es la misma. La entalpía sí es la misma. Entonces, como ya sabemos que es una válvula que es isoentálpica, entonces yo con estos dos datos, yo puedo encontrar o puedo determinar cuál es la entalpía. Entonces, permítame, voy a abrir el libro de las tablas de vapor, que eso lo tienen ustedes también. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Right space. Entonces, vamos a ver primero que vamos a buscar ¿dónde es? ¿Dónde es? R134 a vapor, vapor, agua, agua, agua líquida, hielo, gráficos y refrigerante 134A. Entonces, recuerden que el refrigerante nos decían que estaba a 0.8, 0,8. Entonces, no entro por temperatura, entro por presión, ¿cierto? Y me decía que era 0.8 megapascales. ¿Cuántos son 0.8 megapascales en kilopascal? ¿Alguien se acuerda? 80. 80. ¿Ya? 80, porque, espera, 800, no es 80, Son 800. son 800. ¿Por qué? Porque es Sí, profe, tienes razón, factor de 1000. 800. Es 800, sí, factor tienes de razón. 1000. Entonces, mira que acá, entonces, dibujo, ¿cómo colocarle en azul? Bueno, 800, ¿ves? Pensé que le había puesto. 800 kilopascales. Y entonces yo sé que lo siguiente es la temperatura, lo siguiente es el de líquido saturado y este es el de vapor saturado. Entonces mire que aquí me dice el volumen, pero yo voy a utilizar, esto es energía interna, entalpía, entalpía. Entonces voy a utilizar este dato, 95,48, que sería la entalpía del líquido saturado. ¿Por qué? Porque la calidad es 0. Entonces voy allá a 95,48 y yo ya sé que la entalpía, perdón,
La entalpía en 1 es 95,48. ¿Cierto que nos dio? Sí, permítame. Sí. 48 kilojoule por cada kilogramo. Esta es la entalpía de entrada y la puedo hallar porque ya tenía dos propiedades, la calidad y la presión. Entonces, como la calidad, perdón, la entalpía de la entrada está en un equipo isentálpico, ¿qué se mantiene? Que la entalpía de la salida es la misma entalpía de la entrada igual a 95,48 kilojoule sobre kilogramo. ¿Ya? Entonces, mire que ya yo tengo otra vez dos datos. Tengo una presión y tiene una entalpía, o sea, ya tiene dos datos con los cuales puede hallar o puede determinar la información que requiere. Entonces, volvemos a las tablas. Permítame aquí. Y vamos a ver que baja a punto 12, o sea, a 120. La presión cae desde 800 hasta 120. Y entonces a 120 yo voy a buscar la entalpía del líquido, la entalpía del vapor, y voy a ver que está en 22,47 y 236,99. Pero la entalpía que yo tengo es 95,48. ¿En qué zona me encuentro? Vapor húmedo. Vapor húmedo. ¿Y por qué sabe que es vapor húmedo? Pues porque la entalpía se encuentra entre el más bajo, que es líquido saturado, y el más alto, que es vapor saturado. Entonces, ya usted conociendo eso, pues va a tomar los datos y puede calcular cuál es la calidad, que era lo que nos pedían. Entonces, permítame aquí. Entonces, yo ya sé que a estas condiciones, el HF es igual, permítame, 22,47 kilojoules por cada kilogramo. Y 236,99. HG 236,99 kilojoule por cada kilogramo. Entonces yo ya sé que este dato está entre esos dos, entonces yo ya puedo calcular la calidad. Entonces la calidad, recuerde que la ecuación es la H prom es igual a HF más X HFG. Si usted despeja la calidad, le va a dar que es H promedio menos HF sobre HFG. O sea, H prom 95,48. Voy a omitir solamente por esta vez las unidades. Menos HF 22,47 sobre HFG. Este dato ya aparece en el libro, pero también sale como HG menos HF, o sea, 236,99 menos 22,47. ¿Me pueden decir cuánto les da eso? ¿Alguien que lo haya hecho en calculadora? .47. O sea que la calidad es igual a 0.3403. ¿Y por qué con 4? 1, 2, 3, 4. ¿Por qué me lo dio con 4? Porque por lo general la calidad es un porcentaje. Exacto. Entonces por eso me lo dio con 4. ¿Qué sigue después del 3, Mario? Un 4. Ah, bueno, está bien. Está bien aproximado, es el número, debe tener 4 cifras. Listo. Entonces ya tenemos, determine la calidad, ya está la calidad del estado final y la disminución de temperatura. ¿Yo cómo puedo calcular la disminución de temperatura? Miro la temperatura en el estado 1, entonces aquí voy a colocar temperatura 1 y voy a ver la temperatura 2. Entonces me voy al libro de nuevo y veo que la temperatura a 800 es 31,31 y a 120 es menos 22,32. Entonces lo voy a colocar allá. Entonces sería
31,31 grados Celsius y el otro es menos 22,32. Menos 22,32. Entonces mire lo que está sucediendo acá. Mire que por haber tumbado la presión desde 800 kilopascales hasta 120 kilopascales, la temperatura pasó de 31 a menos 22. ¿Cuánto es la diferencia de temperatura? ¿Alguien que me pueda decir cuánto representa el delta? ¿Ese delta de temperatura cuánto es? Me dio Por favor. menos 53,63. ¿Te dio 53? Punto Entonces, mire, 63. sí, pero mire lo que dio allí. Lo que está diciendo es que disminuyó, con solo tumbar la presión, disminuyó 50 grados. Y eso es lo que sucede en nuestra nevera. Un fluido que viene líquido y que tumba la presión y automáticamente se enfría. Y ese frío o esa disminución de temperatura es la que le aprovecha los alimentos para que no se dañen. El aire acondicionado pasa lo mismo. Va hasta la condensadora que queda afuera y expulsa el calor y vuelve y pasa por una válvula de estrangulamiento que lo que hace es que se mantenga frío y hace que nuestra habitación se mantenga a una menor temperatura. Entonces, ese es el funcionamiento o esa es, digamos, como la metodología de trabajo con respecto a la válvula de estrangulamiento. ¿Alguna duda hasta acá, No, jóvenes? profe, eso último que dijo no lo entendí. ¿Cuál qué? Dime Lo de específicamente. lo de la caída de temperatura. Sí, mira, lo que pasa es que la válvula de estrangulamiento lo que hace, bueno, me voy a volver aquí un poco. La válvula de estrangulamiento, lo que habíamos dicho es la caída de presión va acompañada de una disminución de temperatura. Entonces, eso es lo que hace una válvula de estrangulamiento. Aprovecha que tumba presión desde 0.8 hasta 0.12 o 800 kilopascales a 120 kilopascales, se tumbó la presión. De hecho, aquí se me olvidó ponerle la unidad para que no se van a confundir. Esto es megapascales acá. Entonces, tumba la presión y mire que al tumbar la presión se ve, a pesar de que la entalpía se mantenga constante, porque se mantuvo constante en ambos lados, se ve representado en una disminución de la temperatura. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está sucediendo en este caso, que hubo un cambio de presión, disminuyó la presión y eso se ve representado en una disminución de la temperatura. O sea, con el cambio de presión, la temperatura se disminuyó también. Sí, exacto. Ah, listo, listo. ¿Ya? Y esto es lo que se aprovechan en los sistemas de refrigeración para tener una temperatura muy baja y que haya confort, si es aire acondicionado, o refrigeración, si son los alimentos en la nevera, que haya una temperatura muy baja. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo más para continuar? Ok. Y bueno, venimos con dos casi de las últimas, o sea, ¿cuáles nos faltan? Permítame, me devuelvo acá. Nos falta cámaras de mezclado e intercambiador de calor. ¿Cuál es la característica de cada uno? Entonces vamos a ver. La cámara de mezclado son procesos sencillos y comunes que solo requieren de una T o una Y. Estos son lo que vemos nosotros en las duchas. Esta es nuestra ducha, esto es una T. Aquí viene el agua caliente, aquí viene el agua fría. Y usted tiene una válvula que hace que abriendo una y otra se van a mezclar en cierta cantidad y lo que está saliendo por la parte superior es agua tibia. No puede ser agua más fría que la más fría que entre y no puede ser agua más caliente que el agua caliente que entre. Porque ¿quién le daría la cantidad de energía para que esto se calentara más? A no ser que aquí haya un calentador, nadie. ¿Quién le quitaría la cantidad de energía para que esto sea más frío que el agua fría que entró aquí? Nadie. Por lo tanto, la temperatura del agua que está saliendo en la parte superior debe estar entre la temperatura del agua caliente y la temperatura del agua fría. Ya, debe estar entre esos dos datos. Una Entonces, pregunta, y si no dígame. tiene para agua caliente o En- agua fría, entonces es un solo tubo. Sí, es un solo tubo. En ese Y no caso debe sería, haber y no un sería, equilibrio. espérate un momentico, y en ese caso no sería cámara de mezclado, no sería cámara de mezclado porque pues no tiene dos fluidos que se mezclan. Entonces, Y ¿qué la otra sería? pregunta, no, sería una tubería, o sea, si usted solamente tiene una tubería y no la está mezclando con agua más,
Es una tubería, o sea, no hay una cámara de mezclado, porque la característica de cámara de mezclado, como su nombre lo indica, es que se mezclen, o sea, se unan. Aquí voy a colocarle. Ah, bien, bien, bien. O sea, Se profe, unen, dígame. que en esas cámaras de mezclado, por ejemplo, con el ejemplo que usted pone de agua caliente y agua fría, que no puede salir más caliente que el agua caliente que esté entrando y más fría que el agua fría que esté entrando, eso significa que ahí el agua que sale es un equilibrio entre las dos aguas. Y depende, sí, es un equilibrio térmico, pero depende, o sea, no va a ser que yo voy a entrar, que el agua caliente sea 40, que el agua fría sea 20, y ya, con que sea 40 y 20, ya el agua me va a salir a 30. No, depende de las cantidades. Si usted le agrega más agua caliente, digamos, bueno, voy a colocarle aquí un ejemplo. Esto sea 40 y esto Discúlpeme, sea profe. 20. O sea, ¿Cómo? por eso es que en la diapositiva se dice que se realiza un balance de masa. Sí, porque dependiendo de la cantidad de agua caliente que usted le esté agregando por acá y la cantidad de agua fría, pues esto va a ser más frío o más caliente. O sea, si usted abre la válvula del agua fría, esta agua va a ser un poco más tibia, más fría, no va a ser tan caliente. Caso contrario, no, está muy fría, abra más la válvula del agua caliente, pues el agua que va a salir por la parte superior va a tender a aumentar la temperatura. Va a tratar de llegar a 40 sin ser 40 porque aquí hay una entrada de agua 20 que va a hacer que el agua no esté completamente a 40. Entonces, para eso es necesario realizar un balance de masa, porque hay que saber quién de los fluidos que están entrando, qué cantidad está entrando de cada uno. Profe, ¿Listo? Dígame. según lo que usted está diciendo ahora del balance de masa, o sea, es decir, si nosotros, por ejemplo, aquí tenemos más agua, ¿qué? Más agua, menos agua caliente, pero el agua fría está, o sea, a la misma temperatura que está ahí, pero es menos agua caliente, o sea, no va a garantizar que aunque esté a mayor temperatura, vaya a salir más caliente aunque la otra esté a 20. Si es menos agua Eh, caliente que el agua fría, que va a tener mayor flujo de masa. pero, o sea, sí va a salir un poco más caliente. O sea, la temperatura de acá va a estar entre mayor a 20 y menor a 40. Si usted agrega mayor cantidad de agua caliente, esta temperatura va a tender a 40. Va a tender, no va a ser 40, va a tender. Entonces, si por ejemplo tiene mucha cantidad de agua caliente y poca cantidad de agua fría, pues ella va a tender a ser 37, 38. Ah, listo, listo. Caso contrario, usted tiene mucha agua fría y poca agua caliente, ella va a tender a 20, sin serlo. ¿Por qué no va a ser agua a 20? Porque no todo es a 20. Hubo algo que está a 40 y eso hizo que en cierta forma le aumentara un poquito la temperatura y ya no sea 20 exacto. Entonces depende de esas cantidades de masa que estén agregando de agua caliente y agua fría. ¿Listo? Listo, listo. Listo. Y entonces dice que es un sistema aislado. ¿Qué significa que es un sistema aislado? Que esto de aquí no está intercambiando calor con el exterior. No está intercambiando calor con el exterior. No involucra trabajo porque aquí no hay un eje. Aquí no hay un eje que se aumente o disminuya. Perdón, esté girando. Y la energía cinética y potencial pues son despreciables porque esto, la altura a la que entra y a la que sale, que es este dispositivo, pues no se considera como una gran diferencia de altura. Entonces, esto es cero. Entonces, ¿cómo queda el balance? Entonces dice, se realiza como un balance de masa. Entonces, ¿qué dice el balance? ¿Por qué la cinética sería cero? Porque los diámetros de la tubería generalmente son los mismos. O sea, cuando usted tiene tuberías de agua, usted coloca tubería de 1 pulgada, tubería de 1 pulgada, tubería de 1 pulgada. Ya sí es muy diferente, bueno, pero para una cámara de mezclado no debería ser diferente los diámetros, porque lo que usted está haciendo es mezclando agua y deberían tener las mismas condiciones del diámetro de lo que está entrando a la cámara de mezclado. Pero es posible que sea muy pequeño o muy bajo la energía cinética, el cambio de energía cinética que se tiene allí. Va a tender a cero. Sí, va a tender a ser. Ya, ya. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué dice acá? Se hace como un balance de masa. ¿Cómo así que se hace como un balance de masa? Sí, lo que significa es que usted tiene balance de masa. Usted dice sumatoria de la masa que entra menos sumatoria de la masa que sale
es igual al cambio de la masa en el volumen de control con respecto al tiempo. Como estamos trabajando con flujos estacionarios, siempre recuerde que todos esos equipos lo hemos trabajado como flujos estacionarios, entonces automáticamente esta parte es 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede o qué me da la ecuación? Pues que la sumatoria de todo lo que entra es igual a la sumatoria de todo lo que sale. Ah, sí, pero ¿qué es lo que está entrando? Ah, bueno, hay que ver qué entra. ¿Cuántas entradas tiene esta cámara de mezclado, por ejemplo? 3, ¿Cuántas ven? ¿Ah? 3, No, 2, ¿qué? 2. 2, ¿por qué? Porque aquí hay una, aquí hay otra, y esta es la salida de las dos. O sea que yo tendría aquí un flujo másico 1, un flujo másico 2, y eso, la suma de esos dos, me va a dar un flujo másico 3. Y ese sería el balance de masa. Lo que entra es igual a lo que sale. Tengo 5 entradas, es M1, M2, M3, M4, M5. Tengo 2 salidas, es igual a M6 y a M7. ¿Por qué? Porque todo lo que entra es igual a todo lo que sale, ya que son flujos estacionarios y aquí no se acumula nada, no se queda nada, esto no se infla como un globo, esto no se desinfla como un globo como tal. Entonces, la misma masa que está entrando es la misma masa que está saliendo y no se está acumulando nada. Pero esa Entonces, es la que está saliendo de ahí, de esas dos, de la, o sea, la que está ahí en toda la T. sí, o sea, esta que está saliendo acá, esta sería M3. Entonces la que está ahí arriba no se cuenta. Esta, es que esta es la misma, o sea, todo lo que va por aquí, por aquí, por aquí, es lo mismo, porque aquí no hay bifurcación, Ah, ya, no hay, no hay entrada de otra, es el mismo camino, solamente que sale pues más arriba porque el agua necesito que me salga por la parte superior. Y las válvulas yo la tengo a nivel de mi dorso, del pecho, ¿ya? Entonces ahí es donde usted tendría las válvulas de estrangulamiento, ¿ya? Entonces el balance de energía, pues le va a dar, dice que es como el mismo balance de masa, pero vamos a demostrarlo. ¿Cómo así? Sí, dice calor de entrada, trabajo de entrada, sumatoria de todo lo que entra, entalpía, velocidad de entrada, GZ de entrada, menos calor de salida, de salida, de salida, entalpía, velocidad de salida, energía cinética de salida. Y esto habíamos dicho que era igual a 0. ¿Y por qué a 0? Porque es flujo estacionario. O sea, aquí realmente debería estar el cambio de energía con respecto al tiempo. Y entonces nos dice, mire, es un sistema aislado. Calor no existe. No involucra trabajo. El trabajo no existe. Energía cinética potencial es despreciable. Entonces, esto nos va a dar que dependiendo de la cantidad de entradas, ya vimos que hay 2 entradas, entonces yo voy a colocar flujo másico 1 por entalpía que va con 1, porque dice que es la sumatoria de los flujos másicos por su respectiva entalpía. Entonces, flujo másico de 1 por entalpía de 1 más flujo másico de 2 por entalpía de 2 es igual al flujo másico de 3 por entalpía de 3. Y este balance, mire que es igualito al balance de masa, solo que tiene la entalpía que está asociada, que es la energía cinética. Por eso, me voy a permitir aquí devolver, por eso tanto la cámara de mezclado, todos los equipos tienen energía que entra con la masa, que por eso es que tienen los chulos. Eso es lo que se ve representado aquí. En la flujo másico por entalpía, flujo másico por entalpía, flujo másico por entalpía. Y este sería el balance, ese sería el balance de energía de una cámara de mezclado. Pero si yo tengo 3 entradas, bueno, entonces si tiene 3 entradas sería flujo másico 1 por H1, flujo másico 2 por H2, flujo másico 3 por H3, igual, no, y tengo 2 salidas, bueno, flujo másico de 4 por H4, flujo másico de 5 por H5.
Entonces mire que acá, dependiendo de cuántas entradas tenga y cuántas salidas tenga, pues ese sería el balance de energía que usted podría hacer. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Profe, Dígame, Mario. ¿se podría considerar en el caso de aquí donde solamente hay dos entradas y una salida que la entalpía 3 es igual a la suma de la entalpía 1 y 2? No, porque depende de la temperatura que salga. Recuerde que la entalpía es una propiedad, o sea, la entalpía, usted necesita conocer, por ejemplo, la temperatura y la presión y con eso haya la entalpía, por poner un ejemplo. Entonces, si aquí la temperatura es diferente a la que está saliendo acá, pues la entalpía también va a ser diferente. O sea, yo no puedo decir la entalpía de 1 más la entalpía de 2 dividido entre 2 es la entalpía de 3. ¿Por qué? Porque esto depende del fluido. Si fuera un gas ideal, un gas noble, que es la que está al final de la tabla periódica, recuerde que ellos se comportan en forma horizontal, el valor del Cp y el Cv, por lo tanto la entalpía se mantendría casi que igual. Pero para los demás, la entalpía depende de la temperatura. Entonces, si cambia la temperatura, cambia la entalpía. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio. Mire que la cámara de mezclado aquí lo representan como una caja. Estas líneas punteadas significa que ese es mi volumen de control. O sea, lo que yo voy a analizar está entre estas líneas punteadas. ¿Listo? Entonces mire lo que nos dice, mire, y está en sistema inglés. Qué bien que esté en sistema inglés para que ustedes se entrenen con el sistema inglés. Entonces, aquí tenemos las líneas punteadas, lo que significa que este es mi cámara de mezclado, mi volumen de control. ¿Listo? Entonces dice, tiene una regadera ordinaria donde se mezcla agua caliente a 140 grados Fahrenheit y agua fría a 50 grados Fahrenheit. Se desea suministrar un flujo estacionario de agua, estacionario, esa palabra mágica, de agua tibia a 110. O sea, quiere que aquí salga a 110. Profe, pero yo cómo sé que eso era lo que salía. Pues sí, el agua caliente es a 140 y el agua fría es a 50. Téngalo por seguro que el agua que va a salir de esa mezcla no puede ser ni menor a 50 ni mayor a 140. Debe estar entre 50 y 140. O sea que 110 es un valor, digamos, real, es un valor lógico que puede salir el agua porque la temperatura no puede salir ni menor a 50 ni mayor a 150, a 140. Y entonces pregunta, determine la relación de los flujos másicos del agua caliente y del agua fría. Suponga que las pérdidas de calor desde la cámara, o sea, de aquí hacia afuera, este calor es igual a 0. Esta cantidad de calor que está allí es igual a 0. Vamos a ver qué dice aquí. Son insignificantes y que la cámara se encuentra a 20 PSI. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, permítame, este calor es igual a 0, no existe calor. Listo, entonces, lo que hacemos ahora es hacer un balance de masa. Siempre se hace un balance de masa para que podamos identificar balance de masa, que nos daría que el flujo másico de 1 más el flujo másico de 2 es igual al flujo másico de 3. O sea, lo que entra por aquí es igual a lo que sale por acá. ¿Listo? Entonces ya tengo el flujo másico. ¿Ya? Y luego vamos a hacer un balance de energía. Y el balance de energía es igual a, yo hago todo el balance, o sea, yo puedo hacer todo el balance, es decir, calor de entrada, trabajo de entrada, permítame que Profe, escribí y mal, hacer eso no estaría como de más, está ya de más, habiendo hecho el análisis que hicimos anteriormente. sí, está de más
sino que lo quiero hacer así para que los que todavía no han identificado caigan en cuenta, pero está de más. ¿Y por qué? Porque ya le dijeron que era como si usted estuviera haciendo un balance de masa. Así se hace el balance de energía. Aquí me va a tocar hacerlo reducido voy a colocar teta, que teta es esto mismo, y eso igual al cambio de energía en el volumen de control con respecto al tiempo. Volviendo haciendo el análisis, como es un flujo estacionario, entonces automáticamente esto me da 0, ¿ya? Y nos dicen que las pérdidas de calor son despreciables, entonces no hay calor, este equipo no tiene trabajo y son insignificantes también, digamos que la energía cinética y potencial son insignificantes. Entonces, esta ecuación quedaría como flujo másico de 1 por entalpía de 1 más flujo másico de 2 por entalpía de 2 es igual al flujo másico de 3 por entalpía de 3. ¿Ya? Entonces, ahí, digamos que todo se limita o todo se va a determinar las propiedades de la entalpía. Voy a borrar esto aquí para que no me borre. ¿Listo? Entonces voy a tener flujo másico de 1. Dígame. Entonces la tabla de esta es igual que el de la válvula de estrangulamiento. Vamos a ver. Entonces tenemos cámara de mezclado. ¿Que la cámara de mezclado puede tener calor? Sí, puede tener calor. Puede tener. ¿Y Vamos a por qué fue colocarle. que se canceló? Porque en el problema nos está diciendo que no transfiere. O sea, es posible, pero es que lo iba a borrar, es posible que tenga un intercambio de calor. No tiene de frontera, no tiene mecánico, energía cinética y potencial. Generalmente son despreciables. O sea, no tendría, a no ser que usted tenga un cambio drástico del diámetro de la tubería que afecte la velocidad de los flujos con que van entrando y al final tenga un cambio de velocidad. Pero en términos generales, dice, es muy similar. Mire que lo que dice el compañero tiene la última chulo y esta queda en duda. ¿Y por qué queda en duda? Porque depende de lo que diga el problema. Pero sí es muy similar a la Profe, Dígame. pero, o sea, sí, en la definición general que nos dieron para cámaras de mezclado, asumían que se trataba de un sistema aislado. Sí, que era muy pequeño, ¿no? Ahí lo decía. Aquí ya le muestro. Pero igual se pueden presentar casos en los que no se hace. Mira que aquí dice que es un sistema aislado. O sea, tendría que ser un caso muy específico o un tamaño muy grande de la cámara de mezclado donde te dijeran que hay intercambio de calor. Pero por eso es un caso específico que se lo den allí, que te digan, hay un intercambio de calor, pero por demás no. O sea que lo que dice el compañero, esta tabla es muy similar a la de la válvula de estrangulamiento. Profe, pero entonces, si es un caso específico, entonces cinética también debería tener signo de interrogación, ¿no? Si es un caso específico, bueno, sí, yo le doy porque depende de las tuberías, pero por facilidad de lo que estamos haciendo nosotros, generalmente, esto se hace mucho en mecánica de fluidos, porque en mecánica de fluidos se aplica lo del cambio de diámetros de las tuberías, pero aquí generalmente en termodinámica se considera que se mantiene constante el diámetro o que no hay un cambio drástico o que el cambio de energía cinética es muy bajo. De hecho, lo vemos que en el cambio de energía cinética es 0.2 kilojoule por cada kilogramo, mientras que la entalpía son 300, 400. Entonces, 0.2 en comparación a 400, pues es muy bajo y a veces no se considera como tanto. ¿Listo? Pero sí, es buena la apreciación que hacen ustedes. Entonces, sí podría, entonces, profe, habría que tener en cuenta, sí podría tenerlo en cuenta allí. ¿Listo? Listo, entonces vamos con el problema para terminarlo. Y entonces nos daría, lo que ustedes están viendo allí, esa característica. Entonces, al final nos tocaría a nosotros calcular para 140 y una presión de 120, porque acá dice que está, perdón, de 20 psi, ¿cuál sería la entalpía 1?
cuál sería la entalpía 2 y cuál sería la entalpía 3. Entonces vamos a hacerlo. ¿Qué nos dicen? Es agua. H2O. Entonces vamos con la entalpía 1. La entalpía 1 nos dice que es 140 grados Fahrenheit con una presión de 20. Entonces ya voy a abrir la tabla. Entonces aquí estamos. Vamos a hacerla aquí. Agua. Ah, pero es en sistema inglés. Sistema inglés, agua. Entonces nos dice que es 20. Vamos a entrar por 20. Nos dice que es 20. Acá tengo 20. ¿Ya? 20 PSIA. Y a 20 PSIA la temperatura de saturación es 227,92. ¿Qué significa que yo tenga 140? Que yo estoy a una temperatura de 140 grados Fahrenheit. ¿Qué significa? O sea, que es menor a la que está ya 20 PSI, o sea, está como en líquido comprimido. Ajá. Entonces es líquido comprimido. Entonces vamos a ver si existen tablas de líquido comprimido acá. Sobrecalentado, sobrecalentado, comprimido. Pero nos dice que el líquido comprimido a 500 es la presión más baja. Y la presión que nosotros tenemos es 20. ¿Qué hacemos si no tenemos tablas de líquido comprimido? ¿Cuál es la aproximación que podemos hacer? Entra por temperatura. Entrar por temperatura. Entonces yo entro aquí por temperatura, ¿cierto? Y miro, la temperatura 1 es 140. Por lo tanto, yo podré ver la entalpía del líquido saturado, 109. La otra temperatura era 50. O sea que yo voy a poder ver esta temperatura. Y la otra que era a la temperatura a la que sale el agua es 110 grados Fahrenheit. O sea que mi entalpía es 78. Entonces ya las voy a colocar en el problema. Entonces la entalpía 1, que es 140, es 107,99. 107,99 unidades BTU por cada libra masa. La entalpía 2 es 18,07 BTU sobre libra masa. Y la 3 es 78,02. Y ya tengo todos los datos. Se supone que tengo todos los datos que requiero acá. Entonces yo tengo flujo másico de 1 por entalpía de 1, que sería 107,99 BTU sobre libra masa, más flujo másico de 2 por entalpía de 2, que es 18,07 BTU sobre libra masa. Y eso es igual a M3 por 78,02 BTU sobre libra masa. Pero la pregunta que nos hacen acá es, determinen la relación de los flujos entre agua caliente y agua fría, o sea, los de entrada. ¿Yo cómo puedo hacer eso si tengo 3 incógnitas? ¿Alguien sabe cómo puedo hacer allí? Tengo 3 incógnitas. 1, 2, 3. ¿Cómo puedo hacer para reducir ese número de incógnitas? ¿Jóvenes? Buscar una nueva ecuación. ¿Y cuál es esa nueva? Con el de balance de masa. Muy bien. El balance de masa ya tiene M1, M2, M3. O sea, si esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2, yo puedo decir que esto es igual a flujo másico de 1. Voy a colocar H1, luego lo reemplazo más flujo másico de 2 por H2 es igual a M3
el flujo másico de 3, pero el flujo másico de 3 es la suma de M1 más M2 por H3. Entonces voy a sacar el factor común. Entonces yo voy a decir flujo másico de 1, factor común de H1 menos H3. O sea, lo que estaba acá lo paso al otro lado. Y aquí voy a colocar igual flujo másico de 2, H3 menos H2. Y podría reemplazar o podría colocar uno en términos del otro. Entonces voy a colocar, no sé, M1 sobre, perdón, M1 sobre M2, que creo que aquí me va a afectar. Permítame. Ujú. Sería, entonces, que de aquí voy a poder obtener que M1 sobre M2 es igual a H3 menos H2 dividido H1 menos H3. Entonces, ¿a qué es igual H3? H3 es igual a 78,02 menos H2. H2 es 18,07 sobre H1, que es 107,99 menos H3, que es 78,02. ¿Alguien me puede decir cuánto le da eso? Eso da 2. Da 2. 2,0003. Sí, 2. Eso es 2. Ujú, Definitivamente es 2. ¿Qué significa entonces eso? ¿Qué significa que esto me haya dado 2? ¿Qué significa que eso me haya dado 2 antes de que se me cierre ahí? El flujo másico 1 es el doble del flujo másico 2. Ok, o sea que debo meter más agua caliente que agua fría para que esto me dé 110. Si yo llego a cambiar esa relación de agua, o sea, por ejemplo, que vaya más fría que caliente, ¿será que esto va a llegar a 110? ¿Qué dicen ustedes? No debería. Atentico que le di cancelar. No debería. O sea, no podría dar así. ¿Ya? Permítame, le pongo para que puedan ver. Y voy a compartir. Ya, otra vez estamos acá. Entonces, ¿qué sucede? Le está indicando a usted que para que esta temperatura 3 salga a 110, la relación entre el agua caliente y el agua fría debe ser igual a 2. ¿Qué significa? Que debe salir el doble de agua caliente con respecto al agua fría para que esto salga a 110. ¿Ya? Entonces, si usted le cambia esa relación, ya no es una relación de 2, sino de 1,5, por ejemplo. O sea, donde haya un poquito más de agua fría, esta temperatura ya no se va a mantener a 110. Ya va a ser un poco más baja porque va a haber más cantidad de agua fría. Por lo tanto, eso ya no va a ser 110, sino menor a 110. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Jóvenes? Profe, o sea, yo pensaba que estábamos hallando, o sea, la cantidad de masa exacta que entraba, pero ahora leyendo bien es la relación, o sea, la relación esa, no Sí, sé. es una relación porque no tenemos ningún dato de entrada. No tenemos ninguna, digamos, eh, No hay ¿cómo forma le de digo? hallar la cantidad de masa que va a entrar por cada. Pues usted podría suponer, sí, entran 2 libras masa, ¿cuánto será? O sea, suponiendo uno, se despejaría todos los datos, todos los demás datos. Pero ahí lo que están pidiendo es una relación, por relación de los datos. Entonces, bueno, eso sería como más o menos la forma de desarrollar en específico, ese tipo de problemas. ¿Alguna otra duda para explicarle lo otro?
¿Alguna otra duda, jóvenes? No, profe. Bueno. Listo, entonces le explico esta primera parte y ya mañana, pues con Rafael trabaja en el ejercicio aplicado como tal a esta actividad. ¿Listo? Ok, vamos a ver. Entonces está el intercambiador de calor. Que el intercambiador de calor, vamos a ver, y le voy a aquí adelantar. Aquí. El intercambiador de calor, la gran diferencia que tiene con una cámara de mezclado es que, como su nombre lo indica, la cámara hay una mezcla. En la cámara hay una mezcla de fluidos. Mientras que en el intercambiador de calor no hay contacto entre los diferentes fluidos. O sea, pasan por un lado, hay una cámara, una pared que los separa y lo único que pueden intercambiar es calor. ¿Ya? Entonces vamos a verlas acá. Ya les explico. Entonces, esto es un intercambiador de calor. No sé si ustedes están viendo en este momento ahí. Mire que esto es agua. Lo que esté más color rojizo es más caliente. Lo que está más color azul es más frío. Mire que aquí esto es un intercambiador de calor. Esto lo que dice es que viene el agua, baña unos tubos. Mire que aquí tenemos unos tubos. Para ver si yo puedo colocar ahí zoom. Sí, aquí un zoom. Él baña unos tubos que están entrando, ¿cierto? Y por dentro de los tubos va un fluido que está a una temperatura menor. Entonces, ¿qué hace? Él baña los tubos y como esto es metálico, entonces le va intercambiando calor a los fluidos que vienen por dentro de los tubos. Pero en ningún momento este fluido morado se mezcla con el fluido frío. ¿Por qué? Porque el fluido azul va entre tuberías, va por cada una de las tuberías, mientras que el fluido morado va por fuera de la tubería. Entonces, la gran diferencia entre la cámara de mezclado y este es que aquí no hay mezcla de fluidos. Por lo tanto, aquí puede haber aceite caliente y aquí agua fría. Aquí puede venir vapor de agua y aquí puede venir agua en estado líquido. O sea, pueden ser diferentes fluidos porque como no se mezclan, ahora la cámara de mezclado, los fluidos que se están mezclando deben ser los mismos, deberían ser los mismos. En cambio, en un intercambiador de calor, como su nombre lo indica, lo que intercambia es calor, no intercambian la masa, sino calor. Pueden ser inclusive mismos fluidos o diferentes fluidos, porque como al final no se mezclan, no va a afectar en nada allí. ¿Ya? Entonces, aquí le voy a mostrar, entra el agua fría, pasa por una tubería, por dentro de la tubería, por acá sale después de la tubería y vuelve a entrar a otra tubería y pasa por aquí y así sucesivamente. Él va haciendo varios pasos por esta tubería hasta que sale por acá. Lo que está por fuera, que es la tubería, perdón, el agua más caliente, lo que está haciendo es intercambiándole calor. Entonces mire que aquí está más rojizo, va intercambiando calor y aquí sale más frío. ¿Por qué? Porque el agua que va dentro de los tuberíos o el fluido que va dentro de la tubería está llevándose el calor que del fluido que está por fuera. No sé si Profe, dígame. el fluido que está en la tubería ya entra frío por la mecánica de los tubos en esa forma se va enfriando. ¿Cuál fluido? ¿El caliente o el frío? El frío, el frío. El, Si entran las tuberías del gas ya o sea, con la misma temperatura con la que, no sé si me estoy explicando. No, yo creo entenderle. Y es que si este fluido que entra por acá es la misma temperatura. No, lo que está sucediendo es que, por ejemplo, esto entre a 20. Voy a poner un ejemplo. Y esto ese aceite a 240, aceite de motor caliente. Resulta que él entra y él empieza a intercambiar calor por medio de la tubería a lo que vaya por dentro de la tubería. O sea que el agua aquí entra a 20, pero
cuando pase por aquí y vuelva a llegar acá, ya de pronto aquí ya no es 20, aquí ya puede ser 30. Vuelve y hace el recorrido en otra tubería y sale a 40 y así sucesivamente. Y es posible que aquí salga, por ejemplo, a 80. ¿Por qué? El agua entró a una temperatura y cada vez que pasó por la tubería, le fue ganando calor del aceite que se lo estaba entregando. Y el aceite, entonces aquí entró a 240 y es posible que aquí salga a 120. Porque entregó cantidad de energía que hizo que a él le disminuyera la temperatura de 240 a 120. Una pregunta. Y el Dígame. hecho de que venga de una tubería mucho más grande que por la que entra y hace el recorrido, ¿no influye también en la temperatura? No, porque el cambio no es tan drástico. ¿Cómo sí sucedería si usted utiliza capilares? Me imagino que lo preguntas por los capilares, por la Sí, más reducción que todo tan por grande. eso. Sí. No, mira que estas tuberías son amplias, o sea, son tuberías porque como es un intercambiador de calor, las tuberías deben ser lo suficientemente grandes para que la puedan limpiar, o sea, que se le pueda hacer mantenimiento. ¿Cuál es el mantenimiento? Esto es lo que se llama baffles, o eso tiene otro nombre, y esos son unos tornillos que están a ambos lados. Entonces, quitan los tornillos y quitan esta caperuza o quitan esta parte de la tubería y le meten un cepillo, o sea, lo limpian. Entonces no puede ser tan delgado porque primero tumbaría mucha presión, o sea, habría una restricción, habría que meterle un sistema de bombeo para que pueda ganarle a esa caída de presión. Y segundo, para mantenimiento. Entonces, este diámetro es relativamente amplio, o sea, no sería tan drástico el cambio de diámetro de tubería. Sí, mi pregunta iba más enfocada a eso. Listo, ¿Tuirán tenía otra pregunta? Sí, profe, por ejemplo, o sea, en el anterior caso, que era el mezclador, o sea, usted nos puso la cámara de mezclador, nos puso un ejemplo ya. ¿Qué ejemplo puede ponernos para este? O sea, usted nos puso la pluma esa. Ya, bueno, ya le vamos a mostrar. De hecho, pues yo creo que vamos a avanzar y le puedo explicar el ejemplo. Y ya, casual, o sea, real, un ejemplo aplicado en la casa. Sí, sí, algo así. Bueno, uno básico, cuando le hacen baño en María al tetero de un bebé. El tetero por dentro tiene leche y por fuera tienen agua fría, le están enfriando el tetero. O caliente esto bueno, de pronto las mujeres cuando le hacen depilación con cera, calientan la cera. La cera no la meten al agua. La cera está en una olla o no sé qué, eso sí es como una especie de olla, creo, que la ponen en agua más caliente. Entonces lo que hace es el agua caliente le transfiere calor a la cera o a la miel, eso es como una miel. Entonces hay un intercambio de calor, pero el agua no se mezcla con la cera. O el tetero, el agua no se mezcla con la leche del tetero. O sea, eso es un intercambiador de calor lo más sencillo posible. ¿Cuál sería otro intercambiador de calor? Que usted le pudiera, las tuberías de hecho, las tuberías del aire acondicionado es un intercambiador de calor porque usted ve que viene el refrigerante, pasa por un serpentín, se lleva el calor, o sea, está ganándose el calor de la habitación y luego sale el refrigerante para la condensadora que queda por fuera de la casa. Eso es un intercambiador. En los carros puede pasar lo mismo. ¿Cómo, perdón? En los carros puede pasar lo mismo, que le echan refrigerante. Sí, Eso le iba a preguntar, profe, el radiador. Si el puede ser. radiador, exacto, ese es el nombre. El radiador es un intercambiador de calor. Ese es, sí, creo que es el más común. ¿Por qué? Porque es aire que está por la puerta, por la parte de afuera. El aire no se está mezclando con el fluido que está refrigerando, que es el que le va a dar, pues, como tal, refrigeración al carro, a la parte delantera. Entonces, el radiador lo que hace es intercambiar calor del aire con el exterior o de un fluido que pueda ir, intercambiar calor y no dejar que se recaliente el carro. Eso es un típico intercambiador de calor. Lo que pasa es que ese intercambiador de calor no es de tubo y coraza, como es este que está acá mostrando, sino de placas. Son placas porque usted ve que son como láminas, como si fueran hojas de papel. Esos son placas que por ser así tan laminales son las que intercambian calor con el aire, con el exterior. Pero eso es un buen ejemplo. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son las características. Primero hacen un intercambio de calor y no se mezclan. Eso ya lo comentamos. O sea, los fluidos no se unen. No involucra trabajo, o sea, no hay un eje, no hay algo que se mueva. No, digamos que es despreciable la caída de presión y de presión no, energía cinética y potencial,
es despreciable, es muy baja, muy baja. Y el calor, y aquí está esencial el tipo de análisis que usted le quiere hacer al intercambiador de calor. El calor depende de su volumen de control. ¿Cómo así, profesor, que depende de mi volumen de control? Sí, si usted toma todo el intercambiador de calor, no hay transferencia de calor con el exterior. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo es que un fluido le está dando el calor a otro, pero no está intercambiando con el exterior. Caso diferente, voy a hacerle el zoom acá. Caso diferente, que yo quiera analizar esta tubería nomás, solo esta tubería. Pues resulta que esa tubería, si ese es mi volumen de control, es lo que yo estoy analizando, pues esa tubería sí está intercambiando calor con el exterior, o sea, con el fluido morado, que en este caso sería el exterior de la tubería. Entonces, ahí sí hay intercambio de calor, o si usted lo mira como un todo, como global, usted no vería un intercambio de calor con el exterior. ¿Listo? Esa es una. Y este sería el ejemplo, pues típico, que usted puede colocar todo el sistema y no habría calor con el exterior, o usted podría analizar solo esta tubería y solo esta tubería si intercambia calor con lo que está alrededor. Perfecto. Dígame. Ahí el intercambio de calor no es homogéneo, ¿verdad? O sea, porque hay partes que se ven más cálidas que otras. Sí, pero en términos generales, como usted coloca todo el volumen de control, a no ser que usted seccionara esta tubería así. Entonces aquí hay un intercambio de calor, aquí hay otro intercambio de calor, pero en términos globales, el calor que está entrando a todo mi sistema sería un valor definido. Pero claro, hay un perfil. Ahí existiría un perfil de intercambio de calor. Sí, es cierto. Bueno, le voy a mostrar. ¿Y por qué no aparece? Vamos a ver. Aquí está. Sí. Este es el ejemplo. Yo creo que lo podrían ver. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bueno, tenemos 9 minutos, los voy a explicar. Y usted lo que hace es, el balance de energía es como el balance de masa también. ¿Cómo así, profe? Balance de masa. Pues el balance de masa usted dice que es la sumatoria de los flujos másicos de entrada menos la sumatoria de los flujos másicos de salida es igual al cambio de la masa en el volumen de control con respecto al tiempo. Ya sabemos que es estacionario. Entonces, por ser estacionario, esta parte es 0. Por lo tanto, usted tendría sumatoria de todos los flujos másicos de entrada menos o igual a la sumatoria de todos los flujos másicos de salida, que es lo mismo. Y entonces habría que ver cuántos flujos de entrada tiene. ¿Cuántos flujos de entrada tiene? ¿Cuántas flechas entrando al sistema tiene? Tiene dos. Dos. Voy a colocarle aquí. Pero seguro no tengo así. M1, voy a colocarle aquí M2, voy a colocar aquí M3 y M4. Entonces, yo veo todo lo que está entrando. ¿Cuáles entran? Dígame cuáles entran. M1, M3. M1 más M3. A pesar de que M1 sea fluido B y M3 es fluido A, ellos dos están entrando. No se están mezclando, pero están entrando en la ecuación. Y eso es igual a lo que está saliendo, o sea, a M2 más M4. Y este sería el balance de masa. Profe, entonces, ¿cómo se hace el balance de energía? Exactamente como el balance de masa, solo que tiene en cuenta que ellos van a tener un intercambio de energía de masa. ¿Cómo así? Les voy a colocar aquí balance de energía. Entonces ya sabemos que depende, si usted tomó todo global, no hay intercambio de calor con el exterior. O sea, ahí no se tiene en cuenta ese intercambio de calor. Entonces, el balance de energía, que es calor de entrada, trabajo de entrada, sumatoria de todo lo que entra por teta, voy a colocarlo teta para acordarse que es
cinética potencial y entalpía. Y todo lo que sale, calor que sale, trabajo que sale, flujo másico que sale, por teta, es igual al cambio de energía en el volumen de control con respecto al tiempo. Yo le corrijo algo aquí. Y no se van a confundir. Aquí. Entonces mire que esta ecuación, ya sabemos que si es estacionario, esta parte se va, no cambia con respecto al tiempo. Y va a decir, ya dependiendo, recuerde que el calor depende de que tome. Si toma solo la tubería, hay un intercambio de calor del fluido que está afuera que le está pasando. Si usted toma todo el sistema, usted puede considerar que el volumen o el calor que cruza la frontera es cero. O sea, no existe, no hay trabajo y no hay energía potencial y cinética. Entonces, al final esto quedaría como sumatoria, flujo másico de entrada por la entalpía de entrada, menos sumatoria, flujo másico de salida por entalpía de salida, igual a cero. O dicho de otra forma, flujo másico 1 por entalpía 1 más flujo másico 3 por entalpía 3 es igual flujo másico 4 por entalpía 4 más flujo másico 2 por entalpía 2. Y este sería el balance de energía de un intercambiador de calor que usted ha considerado globalmente, o sea, que no tiene intercambio de calor con el exterior. ¿Ya? Y ese sería el balance de energía. Profe, ¿cómo sería el balance de energía si yo solo tomo, permítame que, si yo solo tomo esta tubería? Si yo solo tomo esta tubería, y ese sería su nuevo volumen de control, ¿cierto? Entonces, ahí sí, es caso B, ahí sí usted debe tener en cuenta que hay un calor que viene del fluido que está afuera. Y al final, el balance sería flujo másico 3 por, bueno, aquí sería, permítame, 4 porque 4 sale más caliente que 3. 4 por H4 menos flujo másico de 3 por H3 es igual al calor que está entrando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este flujo que entra con todo esto que entra es igual a lo que sale. Voy a hacer la ecuación de una forma, permítame aquí, partiendo de esta ecuación general. Y es calor que entra, porque existe un calor que está entrando, el calor que está entrando a la tubería, más no hay trabajo, ya sabemos que no hay trabajo, sumatoria de todo lo que entra, por la entalpía que entra, menos no hay calor que sale, no hay trabajo, sumatoria de todo lo que sale, por entalpía que sale, igual al cambio de la energía, volumen de control con respecto al tiempo. Y esto, sabemos que es cero, entonces al final esto me da flujo másico 3 por H3 más calor de entrada es igual al flujo másico de 4 por H4. Organizando un poco más, yo podría decir esto, flujo másico de 4 por H4 menos flujo másico de 3 por H3 es igual al calor que entra. Ahora me dice, pero profe, estas dos, ay, perdón, esto no voy a rayar acá. Estas dos, pues son diferentes, sí. Pues esta tiene 4, esta tiene 4, esta tiene 3, esta tiene 3, pero esta tiene calor y esta no tiene calor.
¿Cómo creen ustedes que ustedes podrían sacar la cantidad de calor? O comparando estas dos ecuaciones, comparo esta y comparo esta. ¿Qué puedo concluir de esas dos ecuaciones? Y ahí terminamos, porque creo que ya me falta un minuto. ¿Qué podríamos concluir de eso? ¿Jóvenes? Que la cantidad de calor que entra es el flujo máximo 1 por la entalpía 1 menos el flujo máximo 2 por la entalpía 2. Exacto. O sea que el calor que está entrando es el que está dando el fluido que está por fuera. Sí, ¿y cómo sé cuál es el fluido que está dando por fuera? Pues la diferencia de entalpías por sus respectivos flujos máxicos me estaría entregando cuánto es el calor que está entregando el fluido por fuera al fluido que va dentro de la tubería. Entonces, bueno, digamos que dejamos allí la explicación, pero la idea es que mañana vamos a realizar un ejercicio de balance de transferencia de calor, de un intercambiador de calor. ¿Alguna pregunta antes de irnos, jóvenes? Profe, Dígame. entonces esa relación indica que el calor que recibe la tubería donde entra la masa 3 es exactamente igual al calor que sale del sistema de la caja. Sí. O sea, que el calor que está ganando la tubería es igual al calor que está perdiendo el fluido que está por fuera de la tubería. ¿Y cómo sabe usted el calor que está perdiendo? Pues usted hace un balance de energía donde cambia la entalpía. ¿Cuál entalpía entró por aquí y cuál entalpía salió por acá? Y multiplicado por la masa, por el flujo másico, le daría la cantidad de calor que estaría saliendo. ¿Entendido? Sí, profe, claro. Bueno, jóvenes, eso es, digamos, la temática. Mañana, no sé si me puedo ver con ustedes o con Rafael, porque generalmente en las mañanas yo estoy también pendiente de ustedes. Yo de vez en cuando entro a ver cómo van. Pero si algo, pues saben que por Telegram me pueden escribir directamente también.